Hola a todos, bienvenidos a una segunda edición de Granero Educa, la sección de matemática. En esta segunda oportunidad nosotros vamos a hablar sobre la construcción de gráficos. En la primera ocasión hablamos sobre datos y cómo organizar datos. En esta cápsula lo que vamos a hacer es considerar, una vez que tenemos los datos, cómo podemos construir el gráfico. Perfecto. Al igual que la vida, las estadísticas tienen diferentes propósitos. Al igual que las herramientas tienen cada una su uso particular, hay diferentes tipos de gráficos y todos estos gráficos tienen también su uso particular. Y por más que a todos nos guste martillar con un alicate, sabemos que es mejor hacerlo con un martillo. Por lo tanto, vamos a aprender qué tipo de gráfico nos funciona mejor para qué tipo de datos. Perfecto. Una vez nosotros decidimos el tipo de gráfico que vamos a utilizar para nuestra estadística, tenemos que también decidir cómo nosotros lo vamos a adecuar para poder mostrar lo que nosotros queremos mostrar. Una de las primeras cosas que tenemos que hacer es nombrar y numerar bien los ejes. Casi todos los gráficos, a excepción del gráfico de torta, tienen ejes, ¿sí? Estos ejes representan cosas sobre la estadística. El eje horizontal de la parte inferior representa el dato, ¿sí? El tipo de dato. A esta variable se le conoce como variable independiente, mientras que el eje vertical tiene la cantidad, o sea, la frecuencia de esos datos. Por eso se le conoce como la variable dependiente, depende del dato de abajo. Ahora, nosotros tenemos que procurar que la proporcionalidad en estos gráficos se cumpla. Eso quiere decir que si yo tengo una distancia particular en el gráfico vertical, esa distancia tiene que representar exactamente la misma cantidad a lo largo de todo el eje. Eso quiere decir que si yo tengo el gráfico de 100 en 100, los primeros 100 deben medir exactamente lo mismo que los últimos 100, ¿sí? Ahora, no todos los gráficos representan esto correctamente, como podemos ver en el gráfico número 2. En este gráfico tenemos la representación sobre la pobreza por ingresos. Esto es aquí en Chile, ¿sí? En la primera barra, ¿sí? Esto es un gráfico de barra. En la primera barra podemos ver un porcentaje importante, aproximadamente un 25%, un poquito más, un 25%, y esto cae en la segunda barra. La segunda barra nos muestra un porcentaje de un 14%, 14 y algo. Esto está bien. Eso quiere decir que existe una diferencia entre el 25 y el 14, ¿sí? Puede que no sea proporcional, ¿sí? Considerando que de 25 a 14 hay 9 puntos porcentuales. Por lo tanto, ya primeramente no está proporcional una con la otra, ¿sí? Pero aquí viene lo importante. La tercera barra tiene un 11%. 11 es menor que 14, por lo tanto la tercera barra debiese ser más pequeña todavía que la segunda, pero no es así, es más alta. Uno esperaría entonces, al mirar el gráfico, que el dato que corresponde a la tercera barra está entre 14 y 25, pero cuando nos vemos los porcentajes no es así. Esto es un gráfico errado, por lo tanto muestra una realidad que no es cierta. Ahora bien, la proporcionalidad también puede cumplirse en el gráfico general, pero si nosotros cortamos, recortamos y mostramos solo una parte del gráfico, podemos alegar de que el gráfico está correcto, pero resulta que estamos sesgando la información, o sea, estamos mostrando solo una parte que a nosotros nos interesa mostrar, como por ejemplo en el gráfico número 2. En este gráfico podemos observar una diferencia abismal muy grande entre las diferentes barras de estos gráficos que se muestran a continuación. Vamos a dejar de lado el último porque no compete. Pero los tres gráficos de barra tienen exactamente el mismo problema. La diferencia porcentual es mínima, es muy pequeña, ¿sí? En el primero partimos en 8 y terminamos en 8. La diferencia es que este es 8 puntos poquito y el otro es más grande, 8.9. Pero aún así estamos hablando de diferencia de decimales, mientras que la barra, se pueden dar cuenta, la segunda es más de 2 veces la primera. Eso quiere decir que si nosotros miramos esto, el número debiese corresponder. El segundo debiese el número ser 2 veces más grande que el primero, y no es así, solo tiene una pequeña diferencia de
decimales. Esto se exagera todavía más en el segundo gráfico, en el que tenemos un dato de 2 y 2.1, o sea 0.1% de diferencia. Y nuevamente en el gráfico, en la barra más alta, caen 2 veces el gráfico pequeño. Abajo pasa exactamente lo mismo, y esto realmente quiere decir que el gráfico completo fue recortado. Se tomaron solo los topes, los bordes superiores de las barras para mostrar la diferencia que había, pero se pierde totalmente el sentido del tamaño real de la muestra, por lo tanto se está mostrando una realidad distorsionada. Ok, esto de mostrar realidades distorsionadas ocurre por mostrar proporcionalidades distorsionadas. Por eso es tan importante mantener la proporción en un gráfico. La idea del gráfico es poder mostrar un estudio, mostrar los datos a la gente de manera visual, porque de esa manera se puede entender mejor. Pero cuando estos datos son manipulados, ya sea para hacerlo más fácil o para hacerlo más asequible o con otras intenciones, estamos mostrando realidades distorsionadas. Como podemos ver en el gráfico número 3. En este gráfico tenemos un gráfico de puntos que muestra el desempleo. Esto es en España, ¿sí? Podemos ver que el gráfico tiene una curva ascendente y llega hasta los 4.800.000 aproximadamente, antes de bajar hasta los 4.400.000 aproximadamente. Si se dan cuenta, en la mitad de la curva que asciende tenemos un dato de 4.100.000. Y también, si se dan cuenta, la altura a la que está puesta los 4.100.000 y los 4.400.000 es exactamente la misma. Y nosotros sabemos que eso no es correcto, que 4.100.000 es más bajo y 4.400.000 es más alto. Por lo tanto, está mostrando una caída en el desempleo que no corresponde, no es cierta. Y nuevamente estamos entregando un gráfico distorsionado que muestra una realidad que es falsa. Ok. Mantener la proporcionalidad de un gráfico es tremendamente importante. Etiquetar bien un eje es tremendamente importante. Todo esto porque nos permite expresar mejor, correctamente y más pulidamente la realidad que está interpretándose a través de ese gráfico. Eso fue todo por hoy. Muchas gracias por ver este nuevo capítulo, este nuevo episodio de Granero Educa. Soy Edgar Abarca y esto fue un nuevo clip de matemática.